¿Alguna vez has escuchado que perdonar es cosa de débiles, que mostrar misericordia es señal de fragilidad? ¿Y si te dijera que eso está completamente equivocado? La historia de Jesús y la mujer adúltera revela uno de los mayores misterios de la Biblia y nos enseña una lección que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos la justicia, el perdón y la hipocresía. Hoy vamos a descubrir uno de los momentos más impactantes de las Escrituras. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? ¿Por qué esta historia incomoda tanto a los religiosos? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy? Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí puede transformar tu camino espiritual y tu perspectiva sobre la gracia divina. Pero antes de adentrarnos en este misterio, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Aquí encontrarás reflexiones cristianas profundas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la misericordia debe venir antes de la condena? Escribe gracia por encima de todo, para mostrar que estás listo para comprender esta poderosa lección. Ahora vamos directo al grano. Porque lo que Jesús hizo ese día no fue solo un gesto simbólico, sino un golpe certero contra la hipocresía de los fariseos y una invitación a la transformación espiritual. Mucha gente confunde el perdón con debilidad. Parece cosa de alguien que no tiene voz, que acepta todo en silencio. Pero Jesús mostró exactamente lo contrario. El perdón es una fuerza poderosa, un acto de justicia y compasión que desafía la lógica humana. Al fin y al cabo, responder con violencia es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Pero perdonar, eso exige una transformación espiritual profunda. Y cuando alguien perdona, no está diciendo que el error fue correcto, sino que el error no definirá su vida. El perdón libera no solo a quien lo recibe, sino especialmente a quien lo ofrece. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces el rencor te ha atrapado? ¿Te ha quitado la paz, haciéndote revivir un problema, impidiendo incluso tu crecimiento? Así es. El perdón rompe esas cadenas. No niega el dolor, pero disuelve el poder que tiene sobre ti. Y no se trata de fingir que nada pasó. Jesús nunca fue indulgente con el pecado, pero siempre mostró misericordia. El perdón no elimina la justicia. Simplemente coloca a Dios en el centro, en lugar de la venganza humana. Y eso lo cambia todo. El mayor ejemplo de esto está en la historia de Jesús y la mujer adúltera. Frente a un grupo sediento de violencia, Él mostró que la verdadera justicia no nace de la hipocresía, sino de la gracia divina. Mientras los escribas y fariseos sostenían piedras, listos para condenar, Jesús reveló una fuerza superior, el amor que transforma. Y eso es lo que hace el perdón. No ignora el error, sino que da espacio al arrepentimiento. Quien perdona no pierde, al contrario, crece. Y si aún tienes dudas sobre el poder del perdón, mira la cruz. La mayor injusticia de la historia fue respondida con gracia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el ápice de la justicia divina, donde la misericordia se une al propósito eterno. Pero no todos entienden esta lección. Los fariseos no lo entendieron. Intentaron atrapar a Jesús en sus trampas legales, y la historia de la mujer adúltera es uno de los momentos más icónicos de esto. La escena era tensa. Los escribas y fariseos arrastraron a una mujer hasta Jesús, listos para atraparlo en una trampa. No estaban preocupados por la justicia, el arrepentimiento o la salvación. Solo querían un motivo para acusarlo. Si él decía que la dejaran ir, faltaría al respeto a la ley de Moisés. Si ordenaba el apedreamiento, entraría en conflicto con la ley romana. Para ellos era un juego. Para Jesús era una oportunidad para revelar la hipocresía y demostrar la gracia divina. La mujer, humillada, esperaba su sentencia. Los religiosos, arrogantes, exigían una respuesta, pero Jesús no se dejó presionar. No cayó en la provocación ni devolvió insultos. Simplemente se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Su silencio decía mucho.
A diferencia de los fariseos, que se aferraban al legalismo, Jesús veía el corazón humano. Sabía que esa mujer necesitaba algo mucho mayor que un castigo. Necesitaba una transformación espiritual. Y aquí es donde la justicia de Dios se diferencia de la justicia humana. Los fariseos estaban listos para condenar, pero Jesús quería restaurar. Esto no significa que él aprobara el pecado. Al contrario, siempre llamaba a las personas al arrepentimiento. Pero en lugar de un tribunal implacable, ofrecía el agua viva que purifica y renueva. Para los líderes religiosos, la ley era un arma. Para Jesús, la ley señalaba la misericordia de Dios. Y estaba a punto de exponer el corazón de esos acusadores. Jesús seguía escribiendo en el suelo mientras la tensión aumentaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué significaban esas palabras? Muchos lo especulan, pero hay algo seguro. Antes de hablar, ya estaba enseñando una lección. Y cuando finalmente rompió el silencio, una sola frase cambió el rumbo. El que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Fue como un espejo que reflejaba la hipocresía de los presentes. Uno a uno soltaron las piedras y se fueron. ¿Qué fue lo que Jesús escribió en ese momento? Esta pregunta ha intrigado a estudiosos durante siglos. Mientras los fariseos exigían una respuesta inmediata, él hizo algo inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. Fue un gesto misterioso, lleno de significado. Pero, ¿por qué escribió? ¿Por qué no respondió de inmediato? Ese silencio decía más que cualquier argumento. Jesús no solo evitó caer en la trampa, sino que puso a los acusadores frente a su propio reflejo. Algunas teorías sugieren que él estaba escribiendo los pecados de los acusadores, revelando que esos hombres no eran tan justos como aparentaban. Otros creen que estaba escribiendo los nombres de los presentes, relacionando este acto con una antigua profecía del libro de Jeremías. Sea como sea, el efecto fue devastador. De repente, los escribas y fariseos ya no tenían el control de la situación. Aquella mujer que parecía ser la única pecadora allí ya no era el centro de atención. Y aquí está la ironía. Aquellos que querían condenarla tuvieron que enfrentarse a su propia hipocresía. Imagínate la escena. Un grupo de hombres convencidos de su santidad, listos para aplicar la ley, pero completamente ciegos a sus propios errores. Si Jesús hubiera respondido directamente, tal vez habrían encontrado un argumento en su contra. Pero al escribir en el suelo los dejó desconcertados. La incomodidad se apoderó de ellos. Uno a uno empezaron a irse en silencio, como si recordaran de repente algo urgente que hacer. La lección era clara. Nadie allí estaba sin pecado. La justicia humana suele señalar con el dedo, pero la justicia de Dios busca el arrepentimiento y la transformación espiritual. Y esta actitud de Jesús nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces estamos más preocupados por juzgar a otros que por examinar nuestras propias fallas? Los fariseos cayeron en esa trampa, pero Jesús, con un simple gesto, cambió completamente la situación. Y entonces llegó la frase que marcaría la historia. El escenario estaba preparado. La mujer adúltera en el centro, los fariseos con piedras en las manos y Jesús escribiendo en el suelo. Entonces, él levantó la mirada y dijo una frase que aún resuena hoy. El que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. Silencio. Ninguno de ellos esperaba eso. Estaban listos para juzgar, pero no para ser juzgados. Y aquí está el gran problema. Es fácil señalar los errores ajenos, pero difícil enfrentarse a uno mismo. Lo que Jesús hizo fue exponer la hipocresía de esos hombres. No estaban allí buscando justicia, estaban usando la ley como un pretexto para atrapar a Jesús en contradicción. Pero él cambió completamente la situación. En lugar de caer en la trampa, hizo que los acusadores miraran dentro de sí mismos. Y no hubo otra opción. Uno por uno, soltaron las piedras y se marcharon. Los más viejos primero, tal vez porque tenían más pecados que recordar. Al final solo quedaron Jesús y la mujer.
Esto nos lleva a reflexionar: ¿cuántas veces exigimos justicia de los demás, pero somos indulgentes con nuestros propios errores? Los fariseos estaban dispuestos a castigar, pero se olvidaron de que la verdadera justicia no va sola. Camina de la mano con la misericordia. Jesús no ignoró la ley, pero demostró que la gracia divina es más poderosa que el deseo de condenar. Si Dios tratara a cada uno según sus pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Y es exactamente eso lo que hace al Evangelio tan poderoso. No niega el pecado, pero ofrece arrepentimiento y salvación. Y curiosamente, esta escena puede estar conectada con algo escrito siglos antes en el Antiguo Testamento. Nada en Jesús era casualidad. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía un propósito. Y ese momento en el que escribió en el suelo podría estar relacionado directamente con Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. ¿Coincidencia? Difícilmente. Jesús no solo estaba respondiendo a los fariseos, sino que estaba revelando algo profundo sobre sus corazones. La profecía de Jeremías habla de aquellos que se apartan de Dios y terminan con sus nombres escritos en el polvo como un símbolo de juicio. Ahora imagina la escena: acusadores llenos de justicia propia, listos para condenar a una mujer mientras Jesús escribe en la tierra. ¿Será que él estaba escribiendo sus nombres, como un mensaje de que ellos eran los verdaderos culpables? Si es así, el significado se vuelve aún más impactante. Ellos pensaban que estaban del lado correcto de la ley, pero estaban lejos de la gracia divina. Esto nos enseña una lección poderosa. No basta con conocer la ley, es necesario conocer el corazón de Dios. Los fariseos memorizaban las Escrituras, pero no reconocían al mismo Mesías que estaba frente a ellos. Querían aplicar la ley de manera estricta, pero ignoraban que la misericordia siempre ha estado en el centro de la justicia divina. Y lo peor, se alejaron de la fuente de agua viva, el mismo Jesús, quien estaba frente a ellos, ofreciendo algo infinitamente mayor que la condenación, ofreciendo transformación espiritual. Lo más impresionante es que al final, la mujer permaneció de pie frente a Jesús, mientras sus acusadores se desvanecían. Aquellos que se creían más santos fueron los primeros en irse. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿La ley de Moisés, que tanto defendían, realmente se trataba de castigo o de algo mucho más profundo? Los fariseos se aferraban a la ley de Moisés como si fuera un arma para juzgar a los demás, pero ¿realmente entendían su verdadero propósito? La ley no fue dada para ser un instrumento de condena ciega, sino para revelar la necesidad de la gracia divina. Sí, mostraba el pecado, pero también señalaba algo más grande: la misericordia de Dios. El problema de los fariseos no era su celo por la ley, sino la forma distorsionada en que la utilizaban, no para guiar a las personas al arrepentimiento, sino para arrinconarlas. Jesús no despreciaba la ley, sino que revelaba su verdadera esencia. Sabía que la justicia sin compasión se convierte en crueldad. La ley decía que la mujer adúltera debía ser apedreada, pero los fariseos convenientemente olvidaron que el mismo pasaje exigía que el hombre involucrado también fuera castigado. Levítico 20:10. Entonces, ¿por qué solo la mujer estaba allí? Porque su intención no era hacer justicia, sino ponerle una trampa a Jesús. Pero Jesús veía más allá. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla de una forma que los fariseos jamás imaginarían. Y aquí hay un punto que muchos ignoran. La ley, por sí sola, nunca ha salvado a nadie. Su propósito era exponer la necesidad de redención. ¿Y quién estaba allí frente a ellos? El mismo Mesías, listo para ofrecer esa salvación. Pero los fariseos estaban tan preocupados por mantener su posición de autoridad que no se dieron cuenta de que estaban rechazando la única respuesta al dilema de la humanidad. Ellos solo veían reglas. Jesús veía corazones. Ellos querían un veredicto.
Jesús ofrecía transformación espiritual. Esta escena nos hace reflexionar. Cuando señalamos las fallas de los demás, lo hacemos basándonos en una justicia rígida y selectiva, como los fariseos, o practicamos la compasión que Jesús mostró. La diferencia entre la condena y la salvación puede estar en la forma en que entendemos la gracia. Y hablando de gracia, el contexto de este episodio revela algo aún más profundo sobre quién era Jesús. Este episodio no ocurrió en cualquier momento. Sucedió durante la fiesta de los tabernáculos, un evento lleno de simbolismos que apuntaban a la provisión de Dios en el desierto. Durante esta fiesta, uno de los rituales más importantes era la ceremonia del agua. Los sacerdotes derramaban agua en el altar, recordando cómo Dios había provisto agua para Israel en el desierto. Y fue precisamente en ese contexto que Jesús se levantó y declaró: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva». Juan 7:37-38. Ahora, imagina el impacto de esas palabras. La gente estaba allí celebrando la provisión de agua que Dios había dado a Moisés, y Jesús decía que Él mismo era la fuente verdadera. No una agua que saciaba momentáneamente, sino algo eterno, capaz de transformar espiritualmente a cualquiera que se acercara a Él. Y todo esto sucedió poco antes del episodio de la mujer adúltera. Es decir, mientras los fariseos se enfocaban en la condena, Jesús estaba ofreciendo salvación. Ellos señalaban con el dedo, Él ofrecía gracia. Y aquí hay un detalle interesante. La mujer adúltera, al igual que todos nosotros, estaba espiritualmente sedienta. Su pecado la había expuesto, su vergüenza la aprisionaba, pero frente a Jesús encontró algo que los religiosos jamás podrían ofrecer: misericordia. Lo mismo sucede con nosotros. Intentamos saciar nuestra sed en lugares equivocados, estatus, dinero, reconocimiento, pero solo en Jesús encontramos el verdadero agua viva. Y si Él es esa agua, entonces lo que escribió en el suelo en esa escena se vuelve aún más intrigante. ¿Será que sus palabras tenían un significado más profundo? ¿Será que estaba revelando algo sobre los mismos acusadores? Este misterio ha generado debates durante siglos. ¿Qué fue lo que Jesús escribió en el suelo en ese momento? Esta es una de las mayores incógnitas de la Biblia, y a lo largo de los siglos han surgido diversas teorías. Algunos creen que Él estaba escribiendo los pecados de los acusadores, uno por uno, exponiendo su hipocresía. Imagina la escena. Un fariseo lee su propio pecado escrito en la tierra, y en silencio se aleja. ¿Sería esa la razón por la que todos soltaron sus piedras y se marcharon? Tiene sentido, porque nadie allí era lo suficientemente puro como para lanzar la primera piedra. Otra interpretación sugiere que Jesús escribió los nombres de esos hombres, cumpliendo la profecía de Jeremías 17:13, donde Dios declara que quienes lo abandonan tendrán sus nombres escritos en la tierra. Sería un juicio simbólico. Los fariseos se veían a sí mismos como defensores de la ley, pero estaban rechazando al mismo autor de esa ley. Los escribas y fariseos conocían muy bien las Escrituras. Si ese fue el mensaje, sin duda lo entendieron. El problema es que, en lugar de arrepentirse, simplemente se fueron, intentando salvar las apariencias. También hay quienes dicen que Jesús escribió la propia ley de Moisés, recordándoles el mandamiento completo sobre el adulterio, que exigía que ambos involucrados fueran juzgados. Eso pondría a los fariseos en una posición difícil, o traían al hombre para ser juzgado también, o admitían que estaban manipulando la ley para su conveniencia. En cualquier caso, Jesús estaba dejando claro que ellos no eran tan justos como querían aparentar. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: el silencio de Jesús fue más poderoso que cualquier discusión. Mientras todos esperaban una respuesta directa, Él eligió actuar de una manera que desarmó la hipocresía de los acusadores y transformó la vida de la mujer. Y sus próximas palabras cerrarían el tema de una forma que aún resuena hasta hoy. Después de que todos los acusadores se fueron, solo quedaron dos allí, la mujer y Jesús. Imagina la tensión de ese momento.
Ella sabía que era culpable, sabía que según la ley debía ser condenada. Pero al contrario de lo que esperaba, no encontró a un juez despiadado frente a ella. Por el contrario, Jesús la miró y le hizo una pregunta sorprendente. «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó?» Juan 8:10. Al escuchar que nadie la había condenado, él declaró, «Tampoco yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Este es el corazón de la gracia divina. Jesús no minimizó su pecado, pero tampoco la aplastó bajo el peso de la culpa. Le ofreció algo que los fariseos nunca podrían dar: perdón y una nueva oportunidad. Ese es el estándar de la misericordia de Dios. Él no nos perdona para que sigamos viviendo de la misma manera, sino para que seamos transformados. Así como esa mujer recibió la oportunidad de comenzar de nuevo, nosotros también recibimos esa oportunidad cada día. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir remordimiento por lo que hicimos, sino decidir cambiar. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de los demás? ¿Somos rápidos para juzgar y condenar, como los fariseos, o extendemos la mano, como Jesús? La hipocresía nos hace ver los errores ajenos como algo imperdonable, pero tratar nuestros propios pecados con indulgencia. Es fácil pedir justicia cuando se trata de otros, pero misericordia cuando se trata de nosotros mismos. Jesús nos enseña el equilibrio perfecto: justicia con compasión. Este episodio nos desafía a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estamos viviendo bajo la gracia o bajo la condena? Porque la forma en que entendemos el perdón de Dios cambia completamente la manera en que tratamos a los demás y cómo vemos nuestra propia caminata espiritual. Y si hay algo que este encuentro nos enseña, es que Jesús no solo perdona, Él transforma. Ahora que has conocido el poder transformador del perdón, la misericordia y la gracia, te pregunto, ¿cómo has estado tratando los errores de los demás y los tuyos propios? ¿Estás siguiendo el ejemplo de los fariseos, condenando sin compasión, o estás abrazando la oportunidad de transformación como Jesús hizo con la mujer adúltera? Lo que aprendimos hoy es simple pero profundo. Jesús no solo perdona, Él nos ofrece una nueva oportunidad. Él no condena, Él transforma. Pero ¿y tú? ¿Estás dispuesto a vivir esa transformación? El verdadero cambio comienza en el corazón y se refleja en nuestras actitudes diarias. Si estás listo para dar ese paso de fe, aprovecha para darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, así no te perderás ningún contenido que te ayudará a crecer en Jesucristo. Comparte este video con quienes sabes que necesitan escuchar sobre la misericordia de Dios. Y en los comentarios, cuéntame, ¿cómo vas a aplicar esta lección de misericordia en tu vida hoy? Sigamos esta jornada juntos, porque la transformación espiritual es un proceso diario, y tú ya has dado el primer paso.